Buen día, mi nombre es Laura Janet Bautista Ruiz y a continuación les voy a presentar mi informe final de la investigación documental y de campo sobre el tema del concubinato. Para iniciar les voy a dar una ligera introducción al tema o el por qué elegí el mismo, y es que la presente investigación tiene como objetivo conocer la definición del concubinato derivado de derechos y obligaciones de las partes que integran este Estado civil ante el Estado de Derecho. Dentro de la sociedad mexicana y en tiempos actuales, esta actividad y estado civil ha sido uno de los más comunes por parte de ideologías, costumbres o de las últimas generaciones. Más allá de llamarlo una irresponsabilidad, yo lo defino como una opción a convivir en pareja y tener la responsabilidad mutua dentro de la unión de dos personas, que en algún momento, por factores económicos o faltas de conocimiento en el acto jurídico que es celebrar el matrimonio civil, se está excluyendo en cierto momento beneficios y derechos y obligaciones sobre la misma relación. También el objetivo de conocer e indagar sobre este tema es que quiero tener conocimiento sobre los derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de la pareja. En su defecto, si es que se forma una familia y hay descendientes, también hay crear un lazo de derechos y obligaciones dentro del mismo. Aunque estén en concubinato, se derivan ciertos derechos y obligaciones, y es por eso que es mi inquietud sobre esta investigación, y pues la voy a llevar a cabo mediante una metodología que la UNAP en algún momento nos otorgó las fuentes, que ahora las tomo yo como estrategias, y uno de ellos son darnos la información de tipo de investigación. Los tipos de investigación, yo la defino como de acuerdo al objetivo de investigación, es como vas a generar tu tipo de investigación, como la ruta para ir desenlazando o ir conociendo paulatinamente tu tema hasta que llegues al objetivo. A continuación les presento lo que es el cuadro conceptual. En él nos indagan varios tipos de investigación, que en el mismo viene lo que es la investigación documental y la investigación de campo, que es en la que nosotros vamos a trabajar, y pues de aquí se genera la investigación del concubinato. Vamos a delimitar el tema. La delimitación del tema es el concubinato y se generan directamente sobre los efectos jurídicos para los miembros de la pareja y sus progenitores. El objetivo es entender y conocer sobre la derivación de los derechos y obligaciones del concubinato. Entender y los objetivos particulares, en qué consiste el concubinato, cuáles son los derechos y obligaciones en el concubinato y cuáles son las diferencias entre el concubinato y el matrimonio civil. Los instrumentos de investigación que vamos a utilizar o vamos a llevar a cabo para lo mismo es las entrevistas, en este caso con particulares o en algún momento con dependencias gubernamentales. Entrevistas, en mi caso yo lo generé con profesionistas sobre la licenciatura en Derecho, licenciatura en Leyes, o en algún momento servidores públicos, que fueron los que en algún momento me apoyaron para indagar más en este tema. Investigación documental en bibliografías jurídicas virtuales, bibliografías en materia de derecho familiar y artículos sobre páginas jurídicas y opiniones, tanto en revistas como en páginas web de personas que indagan sobre el mismo tema o que llevan a cabo en la práctica como profesionistas, y en algún momento generan artículos muy interesantes, y de ahí también lo tomo como otra fuente más. En general, las bibliografías que yo obtuve en esta indagación de las fuentes fueron 5 libros: La familia de derecho, derechos de familia, concubinato, analogía y justicia familiar bajo la Constitución, y concubinato y familia de México en Jalapa, Veracruz, y derechos de familia y sucesiones. Estos dos últimos fueron los que más me enriquecieron en el tema, los que más me llamaron la atención, cabe mencionarlo, pero voy a hacer un énfasis sobre todo en este libro que les puedo decir que me enamoró,
concubinato y familias de México. Es un poquito del por qué y para qué usamos el concubinato, desde cuándo lo estamos usando. Casi se podría decir que es una práctica, una tradición para nosotros los mexicanos vivir en concubinato, porque conocemos y sabemos que este acto lo llevamos como el matrimonio. Somos una cultura muy apegada a la religión, y que en algún momento la ley no toma en cuenta alguna unión por la iglesia, ejemplo, ¿no? Independientemente de la iglesia que se profese, eso es concubinato. Entonces, desde ahí venimos derivando y jalando esta, yo lo llamaría como tradición. Lamentablemente, no se ejerce o no se celebra ningún acto, un convenio en matrimonio, que es el matrimonio civil, y no resguardamos ni los derechos ni las obligaciones que en algún momento el Estado de Derecho nos ayuda en esa parte, y en cuestión de materia familiar pues tampoco resguardamos ni los derechos. Principalmente nos habla mucho, ya viendo en temas jurídicos, nosotros como pareja o la pareja en general, porque una vez teniendo progenitores, un poquito de lo que leí nos habla que aplica prácticamente lo mismo, nada más que él tiene los mismos derechos. Lamentablemente ahí es que como son dos vértices muy diferentes, como es un matrimonio civil y un concubinato, los hijos tienen los mismos derechos, pero para que se ejerzan es diferente el que en primera mano está si nos casamos por lo civil, y en segunda es que si es concubinato pues nos costaría un poquito más ejercer esos derechos, pero de que tienen los mismos derechos estamos en lo mismo. Les digo, lo que es el concubinato y familia de México nos habla mucho de la parte social, de las tradiciones y demás, del por qué ejercemos este acto. Y el otro que nos habla plenamente de lo jurídico es derecho de familias y sucesiones. Y aquí hay un datito muy importante que me llamó muchísimo la atención. Nos habla, y lo voy a leer tal cual: el concubinato es la unión de dos personas, hombre y mujer, sin impedimento para contraer matrimonio, que hacen vida en común como si estuvieran casados por más o durante 2 años. Si es antes, se considera concubinato siempre y cuando haya hijos en común en dicha relación. ¿Esto qué quiere decir? Que si vivimos no sé, 1 año, 9 meses con alguien, pues nada más se toma como un estado de convivencia, pero no es concubinato si no tenemos hijos. Entonces este datito me llamó muchísimo la atención. Desde la definición de un concubinato muchos decimos, pues es casi juntarnos, vivir y demás, pero la ley establece en cierto momento casi los parámetros para cierta definición. De la misma forma, en lo que es metodología de investigación documental, tuvimos que hacer una evaluación y selección de información. Nosotros participamos en entrar a páginas web, videos y diagramas. Entonces puedo decir que en esta evaluación de las fuentes, con la que me sentí que era la más asertiva, la que más me llamaba la atención y la que más verídico traía los datos, fueron los videos. Yo al principio decía, pues a lo mejor son las páginas web, porque en algún momento vienen artículos o citados por ciertos libros, pero los videos a mí, bueno, en mi caso yo los busqué de acuerdo al tema, y de ahí los mayores videos que habían eran por audiencias, por entrevistas a ciertos servidores públicos o a maestros en algún momento que han escrito los libros o han participado ¿cómo se puede decir? En las modificaciones que se le hacen a la Constitución política, o en este caso en materia familiar, ellos han estado ahí. Entonces estas entrevistas se me hicieron muy prácticas, les puse como que más atención, y sobre todo siento que fueron más fidedignas.
cuán confiables fueron las fuentes, elegir cuáles fueron las mejores, con las que en algún momento tenían mayor argumento, no nada por lo que yo digo, sino no porque lo que vi, sino también realmente por el peso de la persona, pues siento que fueron las más verídicas. De ahí llegamos a una organización de la información bibliográfica en sistemas de información. De acuerdo a un archivo de Excel que se nos proporciona por parte de la UNAP, organizamos nuestras fuentes. Ahora sí hicimos ficheros de instrumentos de organización y análisis de la misma, y de ahí se generó una ficha técnica de cada uno de los libros, citando digamos la información que más nos ayudó, en dónde se refiere a nuestro tema, qué páginas y demás, y pues fue un poquito más asertivo para casi como fue, digamos, súper rápido nuestra investigación. Citamos ahí qué fue lo que nos sirvió de ese libro, lo tomamos y va para afuera, digamos, lo tenemos, y de ahí en fuera empezamos a indagar sobre la misma información. Los tipos de investigación de campo que generamos también se me hicieron muy interesantes. La primera fue sobre una bitácora de investigación de campo. En mi caso fue una visita al MP de Santa Teresa, aquí en Huehuetoca, Estado de México. Y pues prácticamente la primera visita fue pues indagar casi en dónde estábamos parados, qué pasaba, qué no pasaba. Y pues de ahí, eso fue el 16 de agosto, yo fui a las 11:31, y pues tanto ver al personal de áreas en servicio público, la afluencia y problemáticas más demandadas en la instancia. Y en relación al tema, hubo un caso, creo que en lo que estuve fueron 2 o 3, pero el que digamos tuvo referencia al mismo fue que llegó una señora golpeada por parte de su esposo. Su esposo la había golpeado porque estaba en estado de ebriedad, y la señora en algún momento había pasado con el procurador para levantar una denuncia, pero él la mandó con el médico legista. Este médico se encuentra en Cuautitlán Izcalli, y pues de ahí también hubo la oportunidad de platicar con el licenciado Aguirre, que él también estuvo ahí en la sala, y se tuvo la oportunidad de platicar con él. Y pues lo que tomé de ahí fue él me comentaba que ya más de 8 años ya ejerciendo la carrera, y me decía que siempre antes de llegar a que un juez tome o delibere alguna situación jurídica o legal, siempre antes debe de haber un trabajo, un proceso de análisis por parte del representante legal de los clientes. En este caso él como licenciado analiza la situación, ve si hay una conciliación antes de, y si no, pues ya que lo tome en cuenta un juez, pero sus consejos eran antes de, analiza, establece y ahora sí ejecuta. Si no, si la otra parte no cede o no le conviene las acciones que nosotros estamos haciendo, ahora sí que lo genere un juez, o él tome las decisiones tal cual lo establece la ley. Pero sí, siempre casi un buen abogado siempre analiza, prevé, y si en algún momento no se llega a eso, ahora sí irse preparado ahora con el juez. Entonces eso fue lo que pasó en mi primera visita en campo. Y también se generó una encuesta. El cuerpo de la encuesta fue generado de acuerdo al tema del concubinato, y se llevó a cabo en un formulario vía electrónico, y les voy a describir las preguntas que yo realicé a las personas que tengo a mi alrededor. Uno, ¿sabes qué es el concubinato? ¿Qué estado civil crees que resguarda los derechos y obligaciones de una familia? ¿Conoces los derechos y obligaciones de los matrimonios en concubinato? ¿Qué estado civil abunda en tu familia? ¿Cuál crees que sea el factor para tomar decisiones de elegir tu estado civil al vivir en matrimonio? ¿Crees que el concubinato es una decisión irresponsable para vivir en matrimonio?
¿Crees que el concubinato existen derechos y obligaciones en familia? ¿Crees que el concubinato es una opción factible para unirse en matrimonio? ¿Crees que los derechos y obligaciones del matrimonio civil y el concubinato son iguales? ¿Qué estado civil? ¿En qué estado civil vives? Y pues de ahí generamos nuestros resultados. Mi entrevista me costó un poquito de trabajo porque tenía una cita con el procurador, me la hicieron un poquito larga, pero en general ya él me atendió el 19 de agosto del 2017 y les describo un poquito la entrevista. ¿Qué es el concubinato? La unión de dos personas sin impedimento para hacer una vida en común, sin celebrar un contrato por el civil ante un juez de lo familiar. ¿Qué derechos y obligaciones tienen los integrantes de la pareja? Tienen derechos y obligaciones recíprocas, alimentarias y sucesorias, independientemente de los demás reconocimientos por la ley y garantías individuales. ¿Qué derechos tienen los progenitores de las mismas relaciones en concubinato? Los progenitores tienen los mismos derechos por el ser sucesores dentro del concubinato. No se extingue ningún derecho siempre y cuando estén registrados por sus padres y se demuestren con documentos legales. ¿Qué tan recurrente se presenta la pelea de derechos y obligaciones en el concubinato dentro de este MP? Él contesta, estamos hablando de un 30-40%, ya que se denuncian por maltrato intrafamiliar, pero la causa de esto es la separación de los concubinos y por dicho acto provoca faltas de respeto o maltrato. Y aquí los atendemos hasta que llegan a esta etapa pidiendo la custodia de los progenitores o pensión alimenticia. ¿Cuál es el principal problema que se tiene en este estado civil? Las faltas de respeto que se generan por separación y peleas sobre hijos y bienes. Pues creo que ahí no ha cambiado mucho con lo que es un matrimonio civil. Y por último yo le pedí una opinión sobre el concubinato. Él me habla de el derecho familiar. Es un tema que suele generar contradicciones en lo más común de la gente. Es referente al concubinato, se habla de la convivencia de dos personas que no están unidas en matrimonio, pero que pese a ello mantienen una comunidad de habitación y de vida, de modo similar a la extinción de los cónyuges. El concubinato en nuestro país no está reglamentado y por lo tanto no confiere derechos alimenticios, hereditarios o participar en los bienes adquiridos por otro concubino. En tal, no existe obligación alguna con el concubino de pasar alimentos a su concubina. No obstante, si tienen derechos alimenticios los hijos de la pareja de forma similar a los hijos del matrimonio. Eso fue lo que integró mi entrevista. No la pude grabar porque en su momento fue así como que de rapidito con el licenciado, pero pues créanme que iba muy enfocado lo que él me contestó a lo que yo vi en el libro de concubinato y derecho de familia en sucesiones. Prácticamente me lo describió en esta entrevista. Y pues en general en la misma del tipos de investigación de campo, ahora fue las respuestas a las preguntas que en algún momento se generaron en el formulario. Y aquí nos habla, por ejemplo, de ¿sabes qué es el concubinato? Más del 80% nos dice que sí, el 14% nos dice que no. Posiblemente las personas que nos respondieron aún siguen solteras. ¿Qué estado civil crees que resguarde los derechos y obligaciones? La mayoría nos dice lo que es el civil. ¿Cuál es el estado civil que abunda en tu familia? Pues la mayoría es unión libre o concubinato. ¿Cuál es tu estado civil? El estado civil de los que se encuestaron son casados. Es hablando del 42%, el 42.5, 42.9 unión libre o concubinato y el 14% solteros. ¿Cuál crees que sean los factores para tomar la decisión de elegir tu estado civil?
Mm, la mayoría nos dice que la ideología, que iba muy apegado a lo que el libro que les decía, de la familia en México, estamos muy apegados a ello. Y la segunda opción que nos da es el conocimiento de los resguardos de los derechos. ¿Crees que el concubinato es una decisión irresponsable para vivir en matrimonio? La mayoría dice que no. Y lo demás es tal vez, pero nadie dijo que era una irresponsabilidad. ¿Crees que el concubinato exime los derechos y obligaciones de una familia? Y la mayoría dice que no. El 21% dice que sí y el 27% tal vez. ¿Cuál es el concubinato en una opción factible para unirse en matrimonio? La mayoría dice que sí y el 14% dice que no. ¿Crees que el derecho de obligaciones en matrimonio civil y el estado de concubinato son iguales? Y pues me dicen que no, principalmente por el recuerdo de los derechos, como lo decía en la pregunta anterior. Y de ahí llegamos a nuestras conclusiones. Estas conclusiones y recomendaciones las da una servidora de acuerdo al desarrollo de la investigación. Los mismos nos establecen los efectos jurídicos del concubinato fueron mis objetivos a estudiar, que prácticamente son los derechos y obligaciones sobre una relación en tema de tener hijos o generar una familia. También es importante especificar que se denomina concubinato si existen ciertos tiempos para decir que se vivió bajo este régimen. Existen regímenes de nuestro país que son sumamente religiosos, los cuales toman al concubinato como algo indeseable, incluso ilícito. Era algo que apegaba mucho a la religión y nosotros hacíamos partícipe del mismo y créanme que hasta ante una ideología de una relación, eh, unir, digamos, una pareja en una religión, eso no quiere decir que estamos sobre un matrimonio, sino también estamos, si no se llega a celebrarse un acto, un contrato legal como esposos, pues también seguimos partícipes del concubinato. Tuve diferentes opciones a investigar en este tema, pero uno que realmente me ayudó mucho es acercarme con el procurador del MP. De hecho, él me prestó un libro. Tengo un libro que es también de bibliografías de la UNAM, que habla sobre el matrimonio, pero él me lo prestó sobre matrimonio y derechos y obligaciones sobre una familia. Y en su defecto fue rapidito su entrevista, pero me ayudó mucho, me dio algunos datos importantes sobre este tema. Y en general el reconocimiento del concubinato, así como los concubinarios con todos y cada uno de los derechos y obligaciones del cónyuge en un matrimonio es muy palpable, puesto que existen personas sumamente compenetradas entre sí, las cuales forman una familiarización grandiosa. Esto que conlleva que lamentablemente aquí como que entre no, si está bien casarse por lo civil, si tomar lo que es el concubinato. Nada más yo digo, nada más la diferencia ahí es el contrato que se llega a firmar. Lamentablemente no somos dueños ni varita mágica para saber qué es lo que pueda pasar, pero yo creo que sí sería un factor muy importante, bueno, en general ahorita que estoy adentrándome en el tema, de estudiarlo, de verificarlo, de ver cuál es lo más factible, porque es una práctica. Yo creo que ahorita estamos hablando, bueno, de acuerdo a mi encuesta, más del 60% viven en concubinato. Entonces yo creo que viéndolo en grandes rasgos, posiblemente así estamos viviendo en una población mexicana. Entonces, he ahí en algún momento que ahorita como que para mí no termina aquí mi investigación, continuaría y y créanme que el escoger este tema me llamó mucho la atención para enfocarme a lo mejor en materia familiar sobre la licenciatura en Derecho,
si tengo la oportunidad de estudiar esta misma con la UNAP, me iría por este ámbito. Me llama mucho la atención y creo que hay mucho más que conocer aquí. Los tipos de investigación que nos otorgó la UNAP creo que fueron los mejores, y si hay mejores aún los tengo que conocer, pero pues en general obtuve lo que quise, que era saber qué es el concubinato, no nada más decir es unión libre, simplemente desde cómo se deriva, cómo está estructurado esta misma. Y yo resumo todo que esto es un estudio por parte social, jurídica y económica, creando una relación entre los anteriores ejes, y que en ningún momento depende uno del otro para generar los derechos y obligaciones de las personas, sobre todo aislado con nuestra sociedad, con nuestras raíces, con nuestras tradiciones. Y es como en algún momento prácticamente yo lo veo como un fenómeno social que genera así partes jurídicas, pero es un fenómeno social que en algún momento siento que todavía hay tela de donde cortar. Hasta aquí dejo mi investigación, las bibliografías las escribí un poquito más, las referencias, y mis anexos pues prácticamente vienen en el blog que nosotros generamos. Mi blog es https dos puntos doble guión es bautistala.blogpost.mx. Ahí viene la derivación y prácticamente todos los ejercicios que nosotros realizamos vienen en esta página. Pues hasta aquí termino. Muchas gracias por la oportunidad, y ahora sí, nada más en espera de los resultados. Muchas gracias.